decía que en el encuadre cerrado pueden intervenir otros, pero siempre con la aceptación o el permiso del coordinador, el terapeuta, de quien esté a cargo. Eh, Distinto es el encuadre abierto, ¿sí? En el caso del acompañamiento terapéutico, que es un encuadre abierto, eh, el encuadre está atravesado por múltiples variables propias de lo cotidiano. Eh, y DOSA automáticamente va hacia las dos posibilidades, ¿no? Dentro del encuadre abierto. Uno es el encuadre hacia afuera, que se puede intervenir, hacer intervenciones a terceros, ¿sí? Lo que es interesante acá son las condiciones que plantea DOSA, ¿sí? Porque, bueno, está el ejemplo en el libro, ¿sí? De cuando el acompañante le dice al portero, pregúnteselo a él, refiriéndose al acompañado, en donde la intervención, siempre es indirecta, eh, esta sugerencia que le hace, bueno, engloba muchas cuestiones que tienen que ver con eh, no objetivizar a la persona, ¿no? La persona no es un objeto, no es invisible tampoco. Y poder responder, ¿no? Entonces, directamente, esa es la respuesta que él le da. Entonces, la intervención no es a la persona, al acompañado, sino a una persona de su contexto, de su entorno. Y algunas condiciones que plantea DOSA que me parecen muy importantes son, por ejemplo, bueno, esto que decíamos, no cuestionar directamente el lugar del otro, ¿sí? El acompañante no puede decirle directamente a alguien del entorno, mira, esto que estás haciendo no corresponde, a no ser que esté afectando directamente el encuadre, ¿no es cierto? A veces es necesario, pero no podemos hacer una intervención a esa persona, ¿sí? A mí me parece que vos cuando le hablas a tu hija de esta manera, o, ¿no? O decirle al portero, mire, de esta forma usted está ignorando a mi acompañado, entonces usted lo que tiene que hacer es hablarle a él, no a mí. Bueno, esa sería una intervención directa, ¿no? De lo que hace el otro. Indirecta sería simplemente decirle, bueno, pregúntele a él, sin ningún otro cuestionamiento, y el otro verá si lo puede tomar esto. Otra condición tiene que ver con que no es sistemática. ¿Qué significa? Que esto se puede dar en función de los emergentes que haya cotidianos, ¿sí? No es que uno genere una situación en donde podamos intervenir en el otro y usar este encuadre hacia afuera, sino que esto va a tener que ver con los emergentes. Por eso es tan importante la atención constante del acompañante, ¿sí? Y el tercero, que no está abierto a todo lo que esté afuera, solo lo que bloquea el flujo del acompañamiento, ¿sí? O ciertas cuestiones que pueden alienar al acompañado, ¿sí? No podemos estar todo el tiempo tampoco haciendo intervenciones de este tipo. Sino cuando vemos que tiene que ver tal vez con el objetivo terapéutico, cuando vemos que es asertivo hacer esta intervención, la podemos hacer. Eh, un ejemplo que puedo dar yo es, por ejemplo, en la escuela, cuando nosotros para, o sea, nosotros fomentamos la inclusión, ¿no es cierto? Más allá de que esta herramienta tiene que ver con una integración escolar, pero el enfoque hacia la inclusión hace que nosotros acompañantes, no seamos eh, estigmatizantes del acompañado, ¿sí? Sino todo lo contrario, tratamos de ser lo más invisibles posible. A veces, por ejemplo, el docente puede que entienda al acompañante como alguien que se haga cargo del alumno. Entonces nosotros tenemos que hacer todo un trabajo también con el docente para que él se apropie también de su función con este chico, ¿no? Que acompañamos.
Entonces se puede hacer cierta intervención. Esto, tener en cuenta la condición de no cuestionar directamente la función del docente en ese caso, porque podríamos generar susceptibilidades o malos entendidos o ciertas molestias. Entonces tratamos de buscar formas, ¿no?, de intervenir que no sean tan directas al docente, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que podría adaptarse, que tiene que ver con esto del ejemplo del portero, es que el docente le pase al acompañante lo que tiene que hacer el chico, ¿no? Cuando la docente lo tiene que presentar o al grupo, o si es algo particular para ese chico, hacerlo directamente con él, porque el acompañante fomenta el vínculo entre el docente y el alumno. Nosotros no somos un filtro o un traductor de lo que el docente da a la clase. Entonces nosotros tenemos que ser un puente, un facilitador, ¿no?, que no tenga tanta presencia, sino que facilite este vínculo entre docente y acompañado. Y lo que es el encuadre abierto hacia adentro, a mí particularmente me encantan estas intervenciones, porque son muy dinámicas y mismo es un poco también lo que trato de hacer en la clase, que bueno, ahora dadas las condiciones es más difícil, pero que tiene que ver con permitir lo que vaya sucediendo, ¿sí? En la dinámica. O sea, eh, a ver, la definición sería: permite la participación selectiva de terceros y sus posibles intervenciones, ¿sí? ¿Qué significa? Que en vez de que el acompañante sea el que ponga un límite o el que transmita ciertas habilidades sociales o etcétera, sea el mismo entorno el que lo haga. Entonces, una intervención puede ser, por ejemplo, no me acuerdo quién era, la Jessie creo que era, que puso el ejemplo, en realidad lo había puesto en el otro tipo de encuadre, el encuadre hacia afuera, pero en realidad yo creo que va más con con el encuadre abierto hacia adentro, en donde ella toma el ejemplo de Locas de Amor, que está buenísimo que lo haya tomado, en donde el verdulero con Juana, él le va transmitiendo ciertas cuestiones donde ella también tiene un aprendizaje en eso, ¿no? Ciertos lineamientos. En donde el psiquiatra también acepta esto y lo ve como positivo, ¿no? Lo ve como un reforzador del tratamiento. La única salvedad que habría ahí es que ahí no hay la presencia del acompañante, ¿sí? Juana podría tener su acompañante e ir a la verdulería y permitir al acompañante que sea el verdulero el que haga cierta intervención. ¿Mm? Por eso es hacia adentro, porque el entorno es el que interviene en el acompañamiento, ¿sí? Que bueno, también está la condición de que la apertura es selectiva, no es que cualquiera puede venir y hacer lo que quiera y está bien, y siempre dentro de un contexto, ¿no? Y con ciertos filtros. Siempre debe contribuir a la tarea, a la consecución de la tarea, en cuanto a los objetivos planteados, ¿sí? Y quiero también hacer una aclaración, porque tal vez hay alguna confusión al respecto, en la diferencia entre lo que es, o lo que Dosa menciona como ataque al encuadre, y material vincular importante. Que el ataque al encuadre hay que evaluar, ¿no? Porque uno puede pensar que es un ataque que el acompañante y su acompañado estén viendo una película y viene la madre y pregunta, no sé, y le pregunta a su hijo si hizo la cama, ¿no? Y el acompañante puede pensar, viene, irrumpe la situación donde estamos viendo una película y tal vez estábamos charlando, o estábamos empezando, o el chico estaba conectando con alguna emoción y viene a preguntarle algo que lo saca de la situación y demás. También hay que entender que uno trabaja en lo cotidiano.
y lo cotidiano tiene esto, ¿no? El ir y venir. Por eso es un encuadre abierto y no es un encuadre cerrado. Si fuera cerrado, estas cosas, estas interrupciones no podrían estar. ¿Mm? Em, mm, lo que también puede pasar es que sea una madre que irrumpe todo el tiempo, pero tampoco sería, o sea, se podría entender como un ataque al encuadre, pero también se puede pensar como un material de índole vincular. ¿Por qué? Porque el acompañante está viendo también cómo es el manejo de esta madre, ¿sí? Y hasta lo puede ver junto con el acompañado y ver cómo el acompañado reacciona a esto, ¿sí? Porque está, más allá del encuadre, está interrumpiendo también un espacio personal de su hijo. En un acompañamiento donde yo era acompañante terapéutico hace muchos años, eh, pasó algo similar en donde yo estaba con él no podía salir, salía muy poco, 2 horas diarias, ¿sí? Que eran obligatorias en donde tenía que salir a caminar con el acompañante. Y muchas veces la madre no estaba, en general no estaba. Se trataba de cubrir las horas en donde no hubiera ningún familiar y él no estuviera solo en la casa. Y me llamó mucho la atención que este chico era de una manera, cuando no estaba la madre, muy extrovertido, no exacerbado, pero era muy extrovertido, muy de hablar, de dialogar, muy fluido era la relación. Pero llegaba la madre y era, y se quedaba así, ¿no? Y ella le decía, fulano, no sé qué, le decía algo, sí, no, eh, se inhibía totalmente. Y eso no es una interrupción, un ataque al encuadre, eso es un material interesantísimo de cómo se aparecía la madre en esa escena.